sea un experto conocedor de Gibraltar. Soy un modesto estudioso, porque así se me ha pedido, intentando combinar los dos aspectos que ha mencionado Víctor. Yo os voy a contar un poco cómo he enfocado este tema de Gibraltar, que me parece que es el que debemos tener en la cabeza todos los españoles, especialmente desde una fundación como Denares. Partimos de una afirmación: Gibraltar español, y eso no tenemos que tener ninguna duda. Pero además, Gibraltar es español por historia y por derecho. Y además de tener razón, tenemos que lograr su recuperación. Por eso añadimos en el nombre acciones para su recuperación. Y de todo ello, de una manera lo más sintética posible, porque lo último que quisiera es que resultara tediosa, ¿no? Y que me gustaría que fuera una charla lo más práctica, que salgamos con las ideas claras y sobre todo con el optimismo de que es posible la recuperación de Gibraltar. Aunque esto para muchos sea una utopía, es posible. Bueno, digámoslo de otra manera, no va a ser nunca posible si seguimos haciendo lo que hacemos, pero si se cambian las políticas, es posible, ¿no? Vamos a ver, recordemos un poco la usurpación de Gibraltar por parte de los ingleses. Nos plantamos en el siglo XVIII. Carlos II, rey de España, ha muerto sin descendencia y se produce una situación que todos conocéis de sobra, que es la guerra de sucesión al trono. No como algunos en Cataluña han querido llamar la guerra de secesión, ¿no? Que festejan todos los 11 de septiembre, ¿no? Recordando además al que era un héroe, como sabéis, a Rafael de Casanova, un héroe español, no un héroe secesionista, ¿no? Era una guerra de sucesión al trono entre el archiduque Carlos, representante de los Habsburgos, la dinastía de los Austrias, y don Felipe de Anjou, el representante de los Borbones, nieto de Luis XIV. Esto era lo que había en España, una guerra de reyes españoles o de pretendientes al trono español. Inglaterra apuesta por una de los dos contendientes, en este caso por los Austrias, y apoya con tropas, apoya con estrategia, y vamos directo a lo que ocurre con Gibraltar. En concreto, hay un navío británico, el Adventure, que estaba capitaneado por el príncipe Jorge Hesse, personaje muy importante en todo esto que vamos a hablar, porque él actúa como representante del archiduque Carlos. Es más, él lleva una carta, que es la que le legitima, que me vais a permitir, voy a ir haciendo mención a algunos textos para que lo entendamos y se vea que no pretendo dar opinión política, sino basándonos en hechos históricos. El príncipe Jorge Hesse lleva una carta que dice así: Carlos III, una carta de Carlos III, dice, portador de una carta firmada por Carlos III y dirigida, dice literalmente, a mi ciudad de Gibraltar, en la que informo a sus habitantes de que la escuadra tomaría posesión de la plaza por los justos y debidos títulos que me pertenecen después de la muerte del rey don Carlos II, mi tío y señor, que santa gloria haya. Es decir, desde el minuto 1 tenemos que tener claro que el apoyo británico a una de los dos contendientes no era para satisfacer botines de guerra británicos, sino para apoyar a una de las dos dinastías en contienda y para lograr conseguir una plaza que consideraban estratégica. La rendición ante Hesse se produce el 4 de agosto de 1704 y otro dato importante: no había ningún representante británico, ni militar ni civil. Es decir, la plaza se entrega por las tropas que estaban allí a unas tropas británicas, pero actuando bajo la autoridad del rey español, en el que toman en su nombre la plaza. Inmediatamente tenemos que ver que no ha pasado ni un mes desde esa toma cuando ya hay un primer intento de recuperación de Gibraltar, al nada menos que al mes de su rendición. Y es importante que se designa un jefe militar inglés. ¿Por qué? Porque no tenían tropas suficientes para defenderlo. Pero veamos cómo interviene, o en calidad de qué interviene este militar inglés, ¿no? Nos dice
se había recibido el nombramiento, debía hacerse solo respecto a los asuntos militares, no pensando ni por un momento la reina de Inglaterra que el poder civil fuera a estar en manos de ningún súbdito de ella. Esto es la carta que le trasladan desde al jefe militar inglés. Es decir, este designado, que fue el brigadier Scripton, dice que sería comandante de esas tropas en la plaza, mientras que el príncipe Hesse, como representante del archiduque de Austria y Carlos III de España, seguiría siendo al menos la autoridad política de la plaza. Por tanto, es una autoridad militar absolutamente temporal, circunstancial, para mantener la posición en esa plaza. Es curioso ver que se produce el momento de la traición británica, porque una vez que las tropas aliadas, como estamos insistiendo desde el primer momento, están ya dentro de la plaza, de repente, sin mayor explicación, el general Brooke iza la bandera inglesa en nombre de la reina Ana de Inglaterra. Es decir, un acto de verdadera traición. Y esto no lo decimos nosotros, porque bastaría con haber explicado esto para darse cuenta que ese militar ha actuado de manera traicionando, ¿no?, a la corona. Veamos cómo lo dicen los propios británicos. ¿Cómo lo reconocen en la historia los propios británicos? La propia Enciclopedia Británica de 1879, al contar estos episodios y referirse a lo que hizo el militar Brooke, dice poco en honor de Inglaterra tanto el hecho de que en menosprecio de los más elementales principios sancionó y ratificó operación, como el de dejar recompensa al general Brooke, a cuyo poco escrupuloso patriotismo se debía la adquisición. Y seguía diciendo, sin que la guarnición inglesa tampoco pueda sentirse orgullosa de ser la heredera de aquel 4 de agosto de 1704. Es un acto que para los propios ingleses fue de auténtica traición. Pero la realidad, como iremos viendo a lo largo de esta charla, la realidad es que los ingleses actúan por hecho y los españoles nos limitamos a reivindicar el derecho. Y ellos han ido consiguiendo, por eso es importante ver la historia del derecho en paralelo. Ellos han conseguido llevar a la vía del hecho lo que jamás hubieran ganado en derecho. Fue una auténtica traición. Lo cierto es que decimos, para seguir avanzando un poco más en la historia, que los británicos izan allí su bandera. Estamos en plena guerra de sucesión y en un momento determinado se produce un hecho que cambiará la situación en la guerra. Llevábamos 5 años de guerra cuando de repente fallece José I de Austria. Y esto significa que le sucede a su hermano, precisamente el archiduque Carlos, que el archiduque Carlos se encuentra en la situación de o seguir intentando alcanzar el trono español en una guerra que no tenía ni mucho menos ganada, o regresar y acceder a la corona en Austria. Y esto es lo que hizo. Por tanto, en este momento Inglaterra se da cuenta de que estaba peleando por un pretendiente que ya tenía pocas intenciones de continuar luchando en España. Entonces llega el momento del fatídico Tratado de Utrecht. Fatídico o no tan fatídico, porque claro, resulta que el Tratado de Utrecht, que los ingleses reivindican y que no cumplen, esto es una cuestión que es importante tener claro, no lo cumplen, y a nosotros nos interesaría que se cumpliera, fue el que dio carta de naturaleza jurídica a la ocupación, a la traición se le puso carta de naturaleza. Se firmó en 1713 el Tratado de Paz y Amistad entre España e Inglaterra en Utrecht, y vamos a ver qué dice ese artículo 10 del Tratado de Utrecht. Nos dice: el rey católico por sí y por sus herederos y sucesores cede por este tratado a la corona de Gran Bretaña la plena y entera, atención, propiedad. Esto es un concepto importante porque ellos lo cambian por soberanía. No es lo mismo, como vamos a ver ahora, la propiedad, lógicamente, que la soberanía. De la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con el puerto, la defensa y la fortaleza, que pertenece, dando la dicha propiedad absolutamente, vuelvo a repetir, propiedad, para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Hasta aquí es a lo que Inglaterra se acoge, siempre que tiene una discusión de este tipo en cualquier organismo, y dice: se nos cedió para siempre la soberanía. Pues no, hagamos un ejemplo rápido y se va a entender. A mí me pueden ceder la propiedad de un castillo en Inglaterra, y yo tengo la propiedad del castillo. Lo que no tendré nunca es la soberanía
para poder aplicar en ese castillo mis leyes, tener mis tribunales o no aplicar la norma inglesa. Pues esto es lo que han hecho ellos. Se les cedió la propiedad de un castillo simplemente como fortaleza militar y la han utilizado, han querido utilizarla como si se tratase de la soberanía. Pero para evitar, dice el artículo 10, para evitar cualesquiera abusos o fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el rey católico y supone que así se ha de entender que la dicha propiedad se cede a la Gran Bretaña, atención, este es un punto muy importante para España, sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, etcétera, etcétera, sigue hablando del tratado, se puede comprar con dinero las mercaderías. Y termina, me salto una parte un poco más concreta y demás, que no viene al caso, y dice: si en algún tiempo la corona de Gran Bretaña le pareciese conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad, tercera vez que lo dice, de dicha ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este tratado que se dará a la corona de España la primera opción antes que a otros para redimirla. Es fundamental sacar la conclusión siguiente. No tienen jurisdicción, por tanto, sobre el territorio, solo tienen una propiedad. Segundo, no tienen comunicación ninguna por tierra, por tanto, si cerráramos la verja estaríamos cumpliendo estrictamente el Tratado de Utrecht. Y tercero, en caso de que Gibraltar Inglaterra quisiera renunciar a Gibraltar, esto es muy importante, lo vamos a comentar luego de su estrategia fracasada en Naciones Unidas, es decir, si pretendiera, como intentó, llevar a cabo la autodeterminación de Gibraltar, entregando Gibraltar, como ellos dicen, a los legítimos titulares, que serían, en teoría, los que están dentro de Gibraltar, tampoco se estaría cumpliendo el tratado, porque ante esa renuncia de Inglaterra o de Gran Bretaña, a quien correspondería inmediatamente la primera opción de su recuperación es a España, que le cedió la propiedad. Y estas que os he comentado, son las tesis que España ha defendido, iba a decir a lo largo de su historia, salvo el paréntesis en el gobierno de Zapatero, que han sido estas tres. Solo se cedió propiedad y no jurisdicción, no se cedió nunca, ni tiene ni se reconoce jurisdicción sobre territorio, sobre aguas, por supuesto sobre espacio aéreo, no solo porque en aquella época no lo había, pero que ahora ellos lo han ampliado a un espacio aéreo que tampoco tienen. No está permitida la comunicación por tierra y la primera opción tiene que ser para España. Esas han sido siempre las tesis que ha defendido España en sus acciones de diplomacia exterior. Vamos a seguir un poco con la historia. En 1723 se produce otro hecho fundamental. He intentado sacaros los hechos que son importantes en la historia para que veamos todavía la carga de razón profunda que tiene España en su reivindicación. Se crea una zona neutral que va desde la puerta de la fortaleza hasta donde estaban las primeras guarniciones españolas. ¿Por qué se crea esa zona? Pues por los típicos conflictos que ocurren cuando se produce cualquier tipo de frontera, donde hay dos ejércitos, había escaramuzas, entonces bueno, vamos a dejar este espacio libre, simplemente pues que no va a haber maniobras militares, no va a haber situaciones de tensión, pero eso sí queda claro, España en 1723 deja claro que no hay renuncia ninguna a la soberanía. Pues bien, otro hecho importante que tiene que ver con Gibraltar, aunque es en Menorca, en 1753 se consigue recuperar Menorca, que también había estado dentro del tratado con los ingleses, se recupera pasando a manos francesas primero y luego a manos españolas. En 1779 se produce el tercer sitio a Gibraltar por el almirante Barceló. Por cierto, el almirante Barceló con el general Álvarez de Sotomayor estuvieron a punto de entrar en la fortaleza y haberla recuperado. Viene un hecho importante. Y es un hecho que tenemos, siempre que tratemos el tema de Gibraltar, hay que sacárselo, porque demuestra no solo que traicionaron, como hemos dicho al principio, sino que encima actuaron con vileza moral. En 1815 se produce una muy grave epidemia de fiebre amarilla dentro del castillo y la fortaleza, debido pues, al hacinamiento, las malas condiciones higiénicas, etcétera, etcétera. Empieza a diezmar la población militar y la poquísima población civil que tiene de la colonia. Y el general Dow pide permiso a las autoridades españolas por razones humanitarias y dice exactamente en su nota, carácter temporal. Todo esto está perfectamente documentado, tuviéramos en un juicio, esto eran documentos históricos que lo probarían perfectamente. Permitir la salida de la fortaleza y montar un campamento en parte de esa zona neutral. Y sale el istmo, que el istmo que une de tierra, que une la península con lo que es el Peñón, no estaba de ninguna manera cedido a Gibraltar.
Bien, pues se les permite, porque los españoles somos así, en la historia de generosos y solidarios, les permitimos que saquen a la gente y que monten unas tiendas de campaña, porque no fueron otra cosa que campamentos temporales, sanitarios, para intentar aislar a la población enferma de la que estaba sana. Bueno, ellos esos campamentos de tela los convirtieron en barracones de madera, los barracones de madera en barracones de piedra, y terminaron avanzando en el istmo. Toda esa zona se la quedaron y convirtieron en un acuartelamiento militar. Otra cuestión que metemos aquí es la cuestión que ellos, volveré a tocarla luego cuando hablemos de Naciones Unidas, la cuestión de las aguas jurisdiccionales. Ellos siempre dicen, que tiene que ver con el final de esta conferencia, que las aguas que rodean al Peñón son suyas. Como no se pueden agarrar al Tratado 3, que deja claro que no hay jurisdicción sobre aguas, simplemente que se les permitía navegar para comerciar con España, nada más, alegan a la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar de 1982, que dice que todo Estado descolonizado, todo Estado nuevo, naciente, tiene derecho por sí, por el hecho de ser un Estado nuevo, tiene derecho a 12 millas de aguas jurisdiccionales propias. Bien, esto ha sido rebatido por todos los especialistas de derecho internacional por una simple razón, porque el tratado dice y habla de Estados, no de colonias y no de territorios no autónomos, que es, como veremos, lo que es Gibraltar. Por tanto, Gibraltar no es un Estado, por tanto, Gibraltar no tiene jurisdicción en las 12 millas de Estado. Hay una frase, hago un paréntesis en todo lo que estoy diciendo, hay una frase que se repite por muchos historiadores y juristas que han utilizado esto. La frase es: los españoles tenemos el derecho de nuestra parte y los ingleses la fuerza. Este ha sido tristemente todos los aconteceres. Y ahora vamos a ver algunos de los hechos que están ocurriendo hoy. Ahora mismo estaba yo leyendo, cuando entraba, una noticia que acaba de salir en EFE, precisamente la protesta española ante la llamada capítulo que le han hecho al ministro español Trillo antes de ayer para que comparezca ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres para protestar porque un barco de la Armada ha interceptado una serie de cargueros atravesando las aguas jurisdiccionales españolas. La Armada española protege las aguas españolas y eso a Inglaterra le parece que es vulneración del derecho internacional. Bueno. Otra epidemia. La segunda epidemia se produce en 1854 y tristemente no aprendemos de nuestros errores. Vuelve a ocurrir lo mismo. La solidaridad española les permite salir, se vuelven a montar unos pabellones sanitarios y por segunda vez lo que eran las casetas de los centinelas para vigilar que pudieran salir o entrar población y contaminarse, esos barracones, esas casetas de los centinelas se van fortificando, se van cerrando y lo que era una nueva barrera, un nuevo avance, avanzan 800 metros más en línea en la zona del istmo que tampoco tenía. Vamos a hablar de otro hecho importante, otro hecho curioso. En esa zona que hablábamos antes, la zona de neutral, se pide por parte de los ingleses hacia 1930 o algo así la posibilidad de montar un hipódromo y le dicen las autoridades locales de la zona: hombre, a la guarnición autorícennos porque montamos un hipódromo y como estamos en Andalucía y les encanta a todos ustedes esto, pues así hacemos carreras conjuntas, etcétera, etcétera. Bueno, y resulta que volvemos a caer en la ingenuidad, ¿no? Cedemos el hipódromo, participamos en las carreras y resulta que llega la Guerra Civil Española, 1936, y resulta que en 1938 ese hipódromo, esas pistas de carreras, se asfaltan un poquito más, se le tapan 4 agujeros y empiezan a ser utilizadas para el aterrizaje de aviones. Es lo que luego, posteriormente, sería el inicio del primer del único del aeropuerto que tienen los ingleses. Por tanto, nuevamente cae, claro, aprovechan la debilidad española, la táctica británica ha sido siempre esa: cuanto más débiles estamos, más avanzado es su posición, y en ese momento la debilidad de España impide el que se reaccione a tiempo con ese aeropuerto. En 1908 construyen los británicos la verja. Esta verja no es una verja española, es una verja montada por los ingleses. Y los historiadores dicen que esa fue uno de los mayores errores que cometieron los ingleses, porque la verja les puso límite a ellos mismos. Ellos que iban avanzando y cogiendo terreno, al ponerse ya una línea, ya quedaba marcado en el terreno, donde teóricamente, era mucho más atrás, pero donde teóricamente ya no podrían pasar, porque a lo mejor a la capacidad que tienen ellos de ir comiendo los terrenos y la capacidad que nosotros de ir reduciendo, pues a lo mejor habían llegado, pues no sé, a corto. Entonces, estos británicos montan la verja, ¿no? Se produce la Segunda Guerra Mundial y amplían en 1829 metros la pista de aterrizaje para que puedan operar aviones de bombarderos y aviones de gran tonelaje en la Segunda Guerra Mundial. Y lo hacen como, pues ganando terreno a las aguas, que son
otra de las políticas que han seguido a las aguas que bordean. En este caso, sobre la bahía de Algeciras, avanzaron 1829 minutos. Es la pista de aterrizaje que utilizan ahora los aviones civiles que están. Hablemos de otro aspecto importante, voy un poco rápido para no. Hablemos de la población. ¿Qué pasó con la población de Gibraltar? Este es otro tema que tiene también mucha incidencia luego en la cuestión jurídica internacional, en la ONU. ¿Qué pasó con la población? Es decir, ¿realmente existía una población autóctona que está allí, que está sojuzgada, que está colonizada o que está oprimida por España? No, lo que ocurrió es que la expulsaron. Directamente toda la población española fue expulsada. ¿A dónde? A San Roque. Luego hablaremos de San Roque, importante. San Roque es donde se convirtió al lado de una pequeña ermita, donde salieron huyendo todos los que vivían en Gibraltar, los españoles que vivían en Gibraltar, y en torno a esa ermita se creó lo que ahora es la ciudad, que es el partido judicial de la zona de San Roque. ¿Y quiénes trajeron para ocupar eso? Pues no se fiaban, prohibieron que allí se pudieran residir españoles y trajeron a holandeses y a malteses, aparte de la población militar. Es decir, se aseguraron de tener población afín. Esa es la población que luego, vamos a ver cómo Inglaterra intenta reivindicar como derecho de autodeterminación el derecho del pueblo británico, el pueblo de Gibraltar, perdón, no británico, el pueblo de Gibraltar y los derechos históricos del pueblo de Gibraltar. Es falso, es una población traída de manera forzada para ocupar el terreno ocupado. Es decir, son como las fuerzas de ocupación con las fuerzas civiles de ocupación. Por tanto, no es una población legítima, no es una población con derecho a reivindicar nada. 1826 hacen otro acto importante, perdonad que vaya un poco con las cifras para adelante y para atrás, es jugar con los hechos que realmente han ido consolidando su posición. Construyen algo importantísimo, el arsenal militar. Y eso es algo que veremos al final, la importancia militar que tiene Gibraltar, que es mucho más de la que en apariencia puede parecer. Allí, en 1826, crean un arsenal, por cierto, se construye con población, con trabajadora española, y es donde reparan los barcos de la Royal Navy, donde tiene allí su aprovisionamiento, donde tiene toda la flota del Mediterráneo y del Atlántico Occidental, es donde se encuentra el mayor puesto de observación y escucha con una estación de interceptación radiogoniométrica, donde tienen los mayores, esa fue la primera que instalaron, los mayores radares actualmente para el control del tráfico marino, etc. Es decir, ahí es donde está un poco la importancia en todo esto. Hay dos operaciones que menciono nada más, la operación Fénix y la operación Torpedos Humanos. La operación Fénix fue un intento de la Alemania de Hitler en la Segunda Guerra Mundial de conseguir la autorización de Franco para poder pasar por la península y con la promesa de la recuperación de Gibraltar, bueno, ofrecieron otra serie de cosas. Franco tuvo miedo, estas cosas se dicen en cuanto a que las tropas alemanas una vez metidas en la península no salieran, en fin, todo lo que ocurrió en Endaya, etc. Pero la realidad es que esa operación estaba perfectamente planeada y que de hecho se pueden visitar todavía los barracones donde los servicios alemanes de inteligencia estuvieron preparando toda la operación, están muy cerquita ahí en la línea. El plan al final no se ejecutó. Y una segunda que les hizo mucho daño es la de la operación de torpedos humanos de los italianos, que mantuvieron un barco fondeado, un barco secreto, y desde ese barco lanzaban buceadores con torpedos humanos, es decir, que se lanzaban contra los barcos y lograron hundir nada menos que 12 buques ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Bien, una de las cuestiones fundamentales que rodean también Gibraltar y que debemos tener en cuenta es todo lo que tiene que ver con el contrabando de todo tipo de mercancías. Y ya desde 1852 España montó el llamado Servicio Especial de Guardacostas Fiscales en Algeciras para intentar interceptar todas este comercio. Bueno, la realidad es que eso causó múltiples incidentes marítimos con barcos y con la Armada Británica. Vamos a meternos un poco de lleno ahora ya, más que tanto en la historia, vamos a ver cómo se plantea la cuestión en Naciones Unidas. ¿Por qué? Por historia yo creo que quedaría claro, ¿no? Es decir, ha habido una usurpación inicial, ha habido una traición inicial, ha habido una serie de traiciones posteriores con las que han ido ganando terreno, han incumplido el tratado en cuanto a la realidad histórica de él, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa en Naciones Unidas? ¿Qué opina el derecho internacional sobre lo que ha pasado allí, ¿no? Pues es considerado la última colonia europea y está precisamente en territorio español, la última colonia que existe en Europa. Inglaterra utiliza la siguiente estrategia. Aprovecha el proceso de descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial, un proceso en el cual Inglaterra hace lo siguiente. Dice, no, yo lo que quiero es descolonizar Gibraltar. Es una colonia. Comete un gran error. Reconoce, lo anota, como un territorio no autónomo en vías de descolonización. Y alguno diría, bueno, es que se quería
suicidar, ¿no? Quería tirar por tierra su posesión. No, es que su táctica era muy sencilla. Démosle la voz, dejemos decidir, liberemos al pueblo de Gibraltar, y el pueblo de Gibraltar al final, lógicamente, eran todos los mandos y toda la guarnición, y en fin, toda la población pro-británica, van a convertirse en un estado libre asociado, tipo Puerto Rico, libre asociado a Inglaterra. Es decir, Inglaterra utilizaba el proceso de descolonización para mantener la colonia. Y esto fue denunciado por varios países. España se opuso totalmente. Y, como decimos, una fecha clave es el 23 de julio de 1946, cuando Inglaterra incluye a Gibraltar en la lista de territorios no autónomos que requieren descolonización. Vamos a ir viendo los hitos más importantes, por ir rápido. Yo, si me paso el tiempo, no sé quién lo está controlando, me avisáis, porque es que me he quedado sin batería y no sé muy bien el tiempo que llevo. 1950, Inglaterra lo primero que hace es crear un consejo legislativo y un consejo ejecutivo dentro de Gibraltar. ¿Para qué crea esto? Pues lo crean para dar la ficción de que le está otorgando autonomía a los gibraltareños. 1954, cuestión importante, un general español, Cuesta Monedero, que era el general español del campo de Gibraltar, decide construir una segunda puerta. Y esto a los británicos les sorprende. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la verja es suya y la puerta es suya. Pero claro, tú pones de tu lado una puerta y les dices, yo mi puerta la cierro cuando quiera, la puerta de la verja. Por tanto, lo que inicialmente había sido una verja y una puerta, en teoría para proteger la colonia, se convierte en una jaula cuando desde el lado español se decide cerrar la verja. Vamos a ver en Naciones Unidas la resolución en la que se intenta defender tanto Inglaterra como España, se intentan defender internacionalmente